La historieta, cómic o como sugieren algunos que se le llame actualmente, la narrativa gráfica, ha venido arrastrando desde sus inicios una serie de prejuicios que poco le ayudan a su reconocimiento. Por ejemplo, que es vía de adoctrinamiento, que incapacita para la lectura seria o que es solo un ejemplo de baja cultura. Uno de los discursos más conservadores y difundidos sobre este medio tiene que ver con la idea de que el cómic solo debe ser entendido como un producto de entretenimiento y de grandes tirajes, pues de lo contrario pareciera contradecir su propia definición. En El arte de resistir a las palabras, Pierre Bourdieu aborda el tema de la contracultura y reconoce en los cómics underground esa capacidad para cuestionar los intereses culturales más arraigados en el medio y sus límites. Con lo que podemos decir que al hablar de narrativa gráfica se pueden observar diferentes abordajes que no necesariamente pasan por lo cómico o el entretenimiento más generalizado. Así, la narrativa gráfica puede entenderse como un campo en el que hay mercados y lecturas dominantes, pero que conviven con múltiples salidas más acordes a la cultura contemporánea, y donde también existen trabajos de ciertas características, productos más bien marginales que, nuevamente, no necesariamente tienen como primer objetivo entretener, pero que ayudan a reflexionar sobre las posibilidades del medio. En esta exposición se abordarán 3 trabajos de narrativa gráfica mexicana realizados entre 2014 y 2023, que pueden entenderse como parte de una estética contemporánea, más acorde a lo señalado por la catedrática Linda Kaufman en su libro Malas y Perversos, Fantasías en la cultura y el arte contemporáneos. La cultura contemporánea resulta tan compleja que todo intento por buscar abarcarla de manera racional queda claramente rebasado. De hecho, conceptos como lo humano, lo natural, la ciencia o la pornografía van mostrando ciertas ambigüedades y conexiones un tanto inusuales. En los medios de comunicación aparecen con su propia lógica, aquella basada en la productividad, la eficiencia y sus propios estándares de belleza. También el arte ha reflejado esta dinámica, y ya desde las vanguardias algunos artistas han encargado de mostrar que elementos como la distorsión, la fragmentación o la ruptura forman parte de esa dialéctica entre lo racional y lo emocional. Partiendo del análisis de la obra de distintos artistas, pero enfocándose en el performance, el cine y la literatura, Linda Kaufman muestra cómo la estética contemporánea se ha nutrido de acercamientos donde la fantasía y el absurdo se entremezclan y donde la tecnología le permite al cuerpo funcionar como un campo de experimentación, donde es posible investigar sobre lo político, el humor y la identidad. Propuestas que por su impacto no han sido del todo asimiladas por la cultura del consumo, pero que invitan a ver otros significados latentes en el mundo que habitamos. La propuesta de Kaufman sugiere entonces considerar que la noción clásica del arte como representación de la naturaleza resulta ya insuficiente, y que la ironía y la experimentación pueden servir de vías para cuestionar toda ideología conservadora. Con dichos trabajos se busca reconocer que ningún discurso resulta inamovible, y que acciones como el diluir los límites entre la llamada alta y baja cultura ayudan a construir posibles respuestas críticas a esa subjetividad construida desde la publicidad y los medios. Así, la propuesta de Kaufman pasa por revisar diferentes artistas y trabajos que exploran la cultura contemporánea y muestran las contradicciones más evidentes de aquel discurso que pretende mostrarnos un ser humano en continuo avance y sin contradicciones, una representación gozosa pero falsa. Actualmente, uno de los caminos más sugerentes de la narrativa gráfica está en el yaoi, BL o Boys Love, género narrativo que, entendido de manera muy básica, suele presentar tramas eróticas o sexuales entre personajes de sexo masculino. Género que muestra no solo uno de los caminos del romance convencional, sino también una respuesta muy desenfadada al interior de un medio tradicionalmente masculino, y en el que autoras y público, mayoritariamente femenino pero también de la comunidad LGBTIQ+, se vieron llevadas a desarrollar sus propios espacios y formas de interactuar, y cuyo impacto ha hecho que el fenómeno trascienda y se desarrolle con gran éxito en diversos países de Europa y América Latina. Chuca la Vulgarcita es una artista digital sonorense, egresada en artes plásticas con la especialidad en grabado por la Universidad de Sonora. Ha sido precursora del arte digital y se especializa en el concept art y la ilustración para proyectos nacionales e internacionales, ya sea en películas, series o cómics. Su trabajo personal muestra influencias que van desde Caravaggio y Goya hasta la cultura moderna como el cómic y la animación. Cuenta con 3 cómics publicados y ha participado en 5 antologías de ilustración y cómic,
así como en más de 20 exposiciones colectivas y 2 individuales. Publicado en la antología de cómic, manga e ilustración BL Doki 2019, Encuentro es un one-shot de 12 páginas en blanco y negro, en el que aunque se reconoce una fuerte influencia del estilo manga, también se observa un interés por la figura humana y el erotismo. Esta historia busca tener un mayor desarrollo en un siguiente cómic y muestra al personaje principal intentando quitarse la vida y conociendo la muerte, que le hace entender la razón de su infortunio. La historia inicia con un acto ritual donde la realidad se mezcla con otros planos y la sexualidad se desborda, haciendo que el personaje sea poseído por animales y plantas de carácter divino, y donde al final podemos ver la gestación de otro ser, otro mundo y el encuentro con la muerte. En esta propuesta vemos a un personaje confrontado con su propio carácter y con el peso de una naturaleza simbólica, donde su erotismo termina limitado y aunque su dolor recuerda un poco al de esos jóvenes mártires víctimas de su pasión religiosa, aquí parecen alternarse placer y dolor. Así, y a diferencia de aquellos trabajos del género donde son frecuentes ciertos estereotipos, aquí los caminos que sugiere la autora pasan por los procesos rituales, el mito de la creación y el encuentro con la muerte, entre otros. Como género narrativo, la ciencia ficción ha desarrollado diferentes estrategias a partir de las cuales podemos reflexionar sobre un posible desarrollo del ser humano. Entre sus distintas ramificaciones destaca el subgénero cyberpunk, en cuyo pesimismo no deja de verse un matiz de primer mundo, donde las grandes corporaciones entran en conflicto con grupos marginales, pero donde la tecnología no deja de ser el punto de encuentro. Subgénero entonces al que generalmente resulta difícil ubicarlo en las problemáticas del tercer mundo, o más precisamente las de un país como México. Oriundo de Culiacán, Sinaloa, y formado en filosofía por la Universidad Autónoma de Sinaloa, y como artista visual por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, Evaristo Lugo Tovar cuenta con experiencia en el campo de fanzine y el cómic de extensión media. Narcocyborg, Las calles entre tres ríos, es su segundo trabajo autoeditado y le llevó 2 años de elaboración. Trabajo que se compone de 11 microrrelatos que forman una alegoría del violento ambiente desatado en Culiacán, Sinaloa, durante el gobierno de Felipe Calderón. Violencia que en ocasiones se vio en espacios y plataformas como el blog del narco o YouTube, que sirvieron para mostrar la violación y decapitación de mujeres levantadas con el único objetivo de intimidar al rival, y donde autoridades y delincuencia parecían coludidas recurriendo a tácticas similares entre sí. A nivel gráfico, la violencia recuerda más a las imágenes de fanzine hardcore o trash que la de aquella violencia de espectáculo simplón tan recurrente en el cómic mainstream. Crítica a una violencia absurda, pero de la que también participó gustosa una parte importante de la población, donde el sinaloense promedio podía morir en plena fiesta y borrachera gracias a una bala perdida, y donde nada le impedía la admiración al delincuente y su parafernalia, absorbiendo y transformando a hombres, mujeres y niños en una lógica aspiracional donde nada debe desperdiciarse. Historia en la que los personajes funcionan como símbolos de una realidad más amplia. Brazo de Hierro, sicario reconstruido tecnológicamente como metáfora de una violencia indestructible, y Ariel Valencia, artista culiacanense cuyas narcoinstalaciones con cuerpos desmembrados al estilo de Damien Hirst recuerdan el sector más oportunista del arte contemporáneo, preocupado solo por la inserción en dicha esfera y la ganancia que ello le pueda representar. Personajes acompañados por el recurso de la metaficción, que permite al autor atestiguar y reflexionar sobre la violencia que recorre la ciudad y donde los cuerpos mutilados parecieran ir construyendo una masa permanente, una nueva carne donde lo mejor pareciera ser quedarse callado. En su libro La Suma Tecnológica, Stanislav Lem parte de reconocer la imposibilidad de que en algún momento el ser humano pueda establecer contacto con otras civilizaciones. Razones tan claras como una noción del tiempo, donde el desarrollo de toda civilización aparece y desaparece sin la posibilidad de dejar el menor rastro de su paso, y donde suposiciones como la de una normalidad humana aplicable a un espacio formado por millones de galaxias en permanente crecimiento, hacen comprensible el recurso de la ficción. Así, sin buscar acusar a la ciencia ficción de alguna posible falta de método, el autor reconoce en el género su posibilidad para explorar en la psicología humana frente a los problemas colectivos. Nacido en San Francisco del Rincón, Guanajuato,
Samuel Juárez Victoriano es egresado de la licenciatura en Artes Plásticas por la Universidad de Guanajuato. Traum, historietas semiabstractas sobre el sueño, fue el trabajo con el que se tituló y desde el 2013 se ha dedicado a la creación de narrativa gráfica de corte autoral. Su trabajo ha sido publicado en fanzines nacionales e internacionales, periódicos en línea y antologías internacionales. En 2023 fue seleccionado en el programa de estímulo a la creación y desarrollo artístico, PECDA Guanajuato, con el proyecto Cerebro en el Mar, novela gráfica sobre la inteligencia artificial. Heliotropo 1860, narración gráfica sobre un ser extraterrestre del año 2866, fue publicada en la revista digital Premier Anthology y presentada en el Congreso Nacional de Actividades Espaciales 2023, organizado por la Agencia Espacial Mexicana. Es una narrativa autoconclusiva enmarcada en el género de la ciencia ficción, interesada en describir futuros seres extraterrestres y su implicación con los seres humanos. Tiene una extensión de 12 páginas, un one-shot, y para su elaboración gráfica recurrió a los documentos públicos de la misión Voyager. Tradicionalmente suele entenderse al cómic como la combinación entre dibujo y texto con una intención narrativa, dando por sentado que el texto funciona como una guía y el dibujo como un acompañante. Samuel Juárez parte de la ausencia casi total de globos de texto, haciendo más compleja la lectura, pero que está apoyada en documentación muy precisa. Letras griegas, lenguajes de programación, cartas astronómicas se entremezclan con la astrobiología, la física cuántica y distintos experimentos teóricos que parecieran resultar solo accesibles al extraterrestre. Así, a la pregunta inicial de la conciencia como un enigma, Samuel Juárez da una respuesta incómoda, la de un futuro distópico donde el ser humano pasa a ser solo parte de una planeación donde él ya no participa. La cultura contemporánea también se construye a partir de mitos. Ante esta dinámica frecuentemente promovida por la publicidad y medios de comunicación, Linda Kaufman opone a algunos artistas que, sin dar muchas concesiones, prefieren ironizar con la realidad frente a un público que muchas veces parece no distinguir entre esta y el simulacro. La propuesta de Kaufman pasa por alejarse de las formas más tradicionales de entender y consumir la cultura para invitarnos a esforzarnos un poco, hacer una labor de exploración y obtener una recompensa, la de una participación más activa frente a nuestro entorno. En la introducción a su libro, Atrapa al pez dorado, Meditación, Conciencia y Creatividad, David Lynch propone entender a las ideas como peces, donde las aguas poco profundas desbordan de peces pequeños, pero donde los peces más poderosos y puros, es decir, las ideas más abstractas y bellas, están en las profundidades, por lo que nos invita a zambullirnos en estos nuevos abismos. Es probable que algo similar le pase a la narrativa gráfica actual y su producción local, que frente a una producción dominante, matizada por el entretenimiento y el consumo, aparezcan también distintas propuestas que nos invitan a definir nuestros propios intereses y donde sus particularidades no hacen sino nutrir el campo en el que se desenvuelven, el de la narrativa gráfica. 3 trabajos que muestran otra forma de entender al medio local, que dan muestra de su madurez y donde lo que resta es un lector capaz de una lectura más crítica y un entorno más interesado en estimular dicha diversidad.